Y hoy, como los tengo acostumbrados últimamente en mi canal, les tengo una historia de crimen. Una historia de un crimen o de varios crímenes que fueron perpetrados por un hombre a lo largo de los años 2000 en Venezuela. Es la historia de el comegente Dorángel Vargas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la historia de Dorángel Vargas, el comegente. Dorángel Vargas, nació en el seno de una familia humilde en 1957 y desde niño trabajó junto a ellos en la agricultura, lo que le impidió estudiar más allá del sexto grado. Antes de que su nombre fuera tapado por el apodo que se lo hizo, por el que se lo conoce, había sido arrestado en 3 ocasiones, 2 veces por robo de animales y la tercera en 1995 porque fue acusado de matar e ingerir a Cruz Baltasar Moreno, que era una persona que se la pasaba con él. Baltasar Moreno, un linchera con el que compartía el lugar debajo de un puente, por ese crimen, fue internado en una clínica psiquiátrica y a los 2 años volvió a las calles. O sea, este señor mató, fue internado en una clínica psiquiátrica y luego dejado en libertad de nuevo. A los 2 años volvió a las calles, como les dije. Su aspecto bonachón lo eximió de que se controle su conducta y la justicia consideró que simplemente llevaría una vida normal, en la indigencia y se le perdió el rastro. O sea, ellos lo dejaron ir normal y corriente, como si no hubiera pasado nada, ya no lo consideraban una amenaza. Recién en 1999, la desaparición de al menos 10 hombres, y óigase bien, repito, 10 hombres, alertó a la policía local, los familiares de algunos corredores y obreros que frecuentaban el Parque 12 de Febrero, ubicado en Táriba. Táriba es una ciudad venezolana del estado Táchira, donde sucedieron estos hechos. A pesar de estas muertes, no se había vuelto a reparar en Vargas, o sea, más nunca se acordaron de él, por decirlo así. Fue el 12 de febrero de ese año que el personal de defensa civil, en medio de un rastrillaje, encontró los restos de 2 personas. Eso hizo que las fuerzas de seguridad ahondaran en la búsqueda de las personas que seguían desaparecidas. Otros 6 cuerpos, los restos dispersos de ellos, porque ya no eran cuerpos, eran brazos, piernas, cabezas, regados por ahí, aparecieron. Las hipótesis rondaban desde ajuste de cuentas de bandas, narcos, hasta rituales satánicos. Finalmente recordaron al indigente que había estado internado por comer a otro hombre en 1995, que fue como que su primer crimen. Cerca de la zona de los hallazgos estaba la vivienda precaria que habitaba Vargas. Hubo un allanamiento. El terror se apoderó de los investigadores. Imagínense, así sería este hombre, que los investigadores estaban aterrorizados. En el interior de la choza había recipientes con carne humana preparadas para ser consumidas. A un lado había 3 cabezas, pies y manos de distintos cuerpos. Una carnicería, pero humana. Verdaderamente atroz esto. Tras el macabro hallazgo, Dorángel Vargas fue detenido. Las versiones de sus declaraciones llamaron a un sinfín de mitos e hipótesis y pusieron la historia del hombre caníbal en el prime time de los medios venezolanos. La prensa al unísono lo apodó el comegente y su nombre de pila y apellido paterno quedaron en el olvido.
Por supuesto, hubo un revuelo de la prensa. Según las crónicas policiales de los medios, la desaparición de los hombres sucedió entre noviembre de 1988 y enero de 1999. Las mismas aseguran que salía de cacería con una lanza que él mismo había fabricado con un tubo. O sea, él cazaba hombres con una lanza que él mismo había fabricado. Los mataba, luego los descuartizaba, guardaba las partes que comería y enterraba aquellas que no le gustaban, como pies, cabezas y manos. Esas eran las partes que no le gustaban. Vamos a analizar los últimos momentos de estas personas que eran atacadas por este hombre. Imagínense estar haciendo habitualmente lo que tú hacías normalmente, correr, estar en la calle, y de repente que tu última imagen de tu vida fuera un tipo, un indigente como este, clavándote una lanza y atacándote para comerte. Debe ser aterrorizador. A él, a Don Ángel, le gustaban los hombres de aspecto fornido y saludable. Por eso prefería a los corredores, a los que pasaban trotando todos los días por el parque donde él los acechaba, y a obreros que distraídos caminaban por las orillas del río Torbes. Y de ellos prefería las partes de la panza. Cuenta la historia o leyenda que cuando en la dependencia policial le preguntaban sobre esa preferencia, respondió que era por el sabor y que un agente panzudo hundió el abdomen asustado. Cualquiera estaría aterrorizado por una persona de este estirpe. En 1995 fue acusado de matar, como ya dije, y comer a Cruz Baltasar Moreno. Al confesar este crimen, llegó a decir que le comió el corazón todavía caliente y la totalidad de su carne. Había confesado que le gustaba poner ojos a las sopas y que no ingería niños ni mujeres, tampoco pies y manos porque lo indigestaban. Los investigadores de su vida supieron que desde niño manifestó conductas poco comunes y problemas de adaptación. Cuando era adolescente mataba gallinas y vacas para comerlas crudas y bebía la sangre de estas mismas, del mismo modo que hizo con las personas. Bueno, estos son uno de los signos que tiene un psicópata. Ellos siempre matan animales. Uno de los signos que identifican a un psicópata. Vargas fue detenido tras el allanamiento de su choza y su confesión, pese a que no asumió haber hecho nada malo. Lo suyo fue reconocer que lo que había en los recipientes eran restos de otras personas y que el preparado era para comer. Su pasividad al hablar incomodó a los policías, que pronto lo llevaron a prisión, quedando a cargo de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado Táchira. Permanece allí desde el 12 de febrero de 1999 hasta el momento actual, porque no ha salido más nunca de la cárcel. En octubre del 2016, el Comegente volvió a ser protagonista de las noticias mientras un motín en el cuartel de prisiones Politáchira, en el que está detenido, durante la toma de la prisión, que duró 29 días, o sea, hubo una estampida, vamos a decirlo así, en ese penal. 2 internos fueron asesinados como forma de mostrar a la ministra de Asuntos Penitenciarios que sus reclamos venían en serio. Muchas veces los presos o los privados de libertad hacen ese tipo de tomas de las cárceles para protestar y llamar la atención. Aquí apareció una hipótesis casi mítica de la participación de Vargas. Los cuerpos de los reclusos habían sido descuartizados y servidos con arroz.
Quienes se negaron a comerlos habrían terminado con los dedos mutilados. En una entrevista dijo al respecto: hubo cuchillos y me quedé tranquilo. Negó su participación. O sea, parece que él más nunca cometió este tipo de cuestiones antropófagas. Actualmente permanece aislado porque se le considera una persona de peculiar peligrosidad. En el 2010 una sentencia determinó que esa prisión no era el mejor lugar para que esta persona estuviera ahí. Para que un hombre diagnosticado con esquizofrenia paranoide lo convierta en inimputable, o sea, él está enfermo, no puede estar en una cárcel. Pese a eso lo consideraron que tanto para su resguardo e integridad como los de terceros, lo mejor era que siguiera ahí. Bueno, muchas veces son los fallos de la ley, hacen este tipo o llegan a este tipo de acciones. El periodista colombiano Sinar Alvarado escribió un libro sobre él llamado Retrato de un caníbal en el 2014, con detalles de la investigación y el relato, de las declaraciones del propio Vargas. Hay un grupo también musical que grabó un videoclip llamado El Come Gente, en el que cuentan su crónica policial al estilo más o menos Pedro Navaja. Y bueno, hasta aquí mi video de este señor esquizofrénico que comía gente, que en el año 2000 y algo causó mucho revuelo, llamado El Come Gente. Será hasta una próxima oportunidad y bueno, activa la campanita para que te lleguen, te notifiquen cuando llegue un video mío, y eso es todo, no tengo nada que decir. Nos despedimos hasta otra oportunidad donde vuelva a comentarles de otro crimen, especialmente que sucedió en Venezuela. Eso es todo, gracias, hasta luego y nos vemos, bye.